sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este nuevo año 2020. Deseo que sea un año muy bendecido por Dios a todos ustedes, a sus vidas, sus familias, sus congregaciones, desde nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual compartimos con ustedes estudios de la palabra de Dios. Procuramos exponer en una manera expositiva, procurando tener una correcta exégesis, gramática, contextos de la Biblia para nuestra propia edificación. Siempre respetando la intención original de los autores inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, sabiendo que nunca la palabra de Dios vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos hablando de la primera carta escrita de las que se conocen como mayores, que son Primera, Segunda de Corintios y Romanos. Una carta que el apóstol escribió en el año 55 después de Cristo desde Éfeso, donde inició su tercer viaje misionero y de donde llegó después de concluir su segundo viaje misionero en Corinto. O sea, Pablo terminó el segundo viaje misionero en Corinto e inició su tercer viaje misionero en Éfeso. Y esta iglesia fue fundada unos años antes del año 55 por el propio apóstol. Hemos estado explicando el contexto, hemos empezado el capítulo 2 y hemos explicado los 5 primeros versículos que forman un bloque y ya nos hemos introducido al siguiente bloque que lo tenemos a partir del versículo 6 en adelante y que nos lleva ya en un contexto bastante más amplio. No debemos de perder de vista el argumento, el hilo escritural que Pablo viene desarrollando en cuanto a la propia controversia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y evidentemente la declaración contundente de que en la sabiduría humana el hombre no puede conocer a Dios. Y que por lo tanto Pablo les anima, Pablo les exhorta a que abandonen sus intenciones y sus maneras orgullosas de tratar de exponer y de presentar a Dios por medio de la sofía humana, o sea, en una manera sofista, en una manera sofisticada. Pablo ya acaba de dejar bien claro que en comparación a lo que a él le estaba preocupando de esta iglesia, le recuerda que cuando él llegó, esto es lo que comienza en el capítulo 2, o sea, cuando él vino de Atenas a Corinto, él fue con el propósito de anunciarles el evangelio, el testimonio de Dios.
y no fue en una manera superior, con excelencia de palabras, sino que él se identificó con un mensaje procurando buscar la humildad, que es un fruto del Espíritu Santo y es las 9 gracias que tienen que ser manifestadas en la vida de todos los creyentes. El carácter claramente perfecto del Señor en nuestras vidas, que manifiesta la perfección, el perfeccionamiento constante, la madurez constante, la santificación constante en nuestra propia experiencia cristiana. Él les dice que rehusó, que se propuso no saber otra cosa que Cristo y este crucificado. En su propia identificación con este mensaje, él estuvo con temor, con temblor, con debilidad, no solamente física. Sabemos perfectamente que Pablo muchas veces tenía problemas de salud, sino también en su propia humildad y en su propio temblor por la grandeza del mensaje que él llevaba y el deseo de aquellos a quienes él predicaba. Por otro lado, dice que su palabra y su predicación, como digo, no fueron con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas, o sea, convincentes humanamente, sino que fueron acompañadas del fruto inequívoco de las conversiones, de los milagros, de las sanidades, de la transformación de las almas. El término apodixis enseña que no era un show lo que Pablo enseñaba, sino era una clara prueba de que Dios estaba obrando a través de este mensaje. La demostración era con el Espíritu Santo y con el poder de Dios, con el propósito de que la fe de aquellos que le escuchaban no estuviera fundamentada en la sabiduría humana, la cual él está contradiciendo y con la cual él está tratando de luchar para evitar el que haga estragos en la propia iglesia de Corinto, que evidentemente ya estaban sintiendo los problemas relacionados con esto, sino, como digo, en el poder de Dios. El propio apóstol ahora está diciendo, sin embargo, está haciendo un giro en el guión y está abriendo un contexto nuevo y está diciendo, y luego, entonces, una vez que realmente esto se produjo y pudieron experimentar el poder del Evangelio, entonces empezamos a comunicar verdades del Evangelio con aquellos que están alcanzando madurez, con aquellos que realmente están comprendiendo la sabiduría de Dios, en contraste con la sabiduría de este siglo, en contraste con aquello que son los gobernantes de este siglo. Entonces, esta madurez, que es el término telos, nos está hablando de realmente una perfección que tiene que ver con algo que está finalizado, pero a la vez también con algo que está madurando. Por un lado tenemos este término en las propias palabras de Jesucristo, en esas palabras que él profiere en la cruz. La última palabra que él dice es consumado es. Y ahí está presentando este término, telos, tetelestia. Está enseñando, está acabado, está consumado. Hay una victoria por medio de la perfección sacrificial de mi obra en la cruz. Pero a la vez este término, aquí en este contexto, nos está hablando de aquello que está en un proceso de madurez. Y esta perfección tiene que ver con los creyentes que realmente están aprovechando la vida que Dios les está dando. Aquellos creyentes que realmente están creciendo en la propia experiencia, en el mensaje. Es muy curioso. Bueno, esta palabra la tenemos, por ejemplo, en Efesios 4:13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, y aquí tenemos, perfecto, un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sabemos perfectamente que aquí el apóstol Pablo nos está hablando de el camino que todos los creyentes llevan en su propia experiencia, en su propia actividad cristiana, para un día llegar a ese hombre, como bien enseña el propio apóstol, sabiendo que Dios perfeccionará, terminará su obra en nosotros, esa obra que ha comenzado. O sea, llegaremos a la glorificación donde todos y cada uno de los creyentes que han recibido a Cristo Jesús por la fe llegará a la meta que realmente es nuestro objeto. Y por eso nosotros estamos desarrollando, y por eso Pablo está orando por una unidad de fe en la iglesia, porque sabemos perfectamente que ese es el camino que todos los creyentes llevamos en cuanto a nuestra propia madurez. El verso 15 del capítulo 3 del Pablo a los Filipenses nos enseña algo similar, así que todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, tengamos esta misma actitud. ¿Cuál actitud? Bueno, pues realmente tener como objeto a Cristo, alcanzar a Cristo, asir a Cristo, como razón por la cual Cristo nos asió. Llegar a ser semejante a Él en su muerte, en su resurrección, alcanzar la resurrección de los muertos. El escritor de la carta a los Hebreos nos enseña en el capítulo 5, versículo 14, que el alimento sólido es para los maduros, para los adultos, aquellos que están desarrollando la vida espiritual y empezando a saber discernir, separar, interpretar lo correcto de lo incorrecto en su propio corazón. El mismo escritor de Hebreos, en el capítulo siguiente, nos enseña, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez, hacia la perfección. Bueno, entonces podemos ver que en este contexto lo que aquí se nos está enseñando tiene que ver con este término, pero a la vez tiene que ver con algo que está en un proceso de desarrollo, de completarse, de que realmente una persona está llegando a ser espiritualmente madura. Y esto es algo que debemos de verlo con mucha claridad y a la vez buscarlo en nuestra propia experiencia espiritual. Entonces, aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que ya pueden comer el alimento sólido y que realmente no necesitan otra vez la leche, aquellos que realmente son creyentes que no tienen una condición de niños pequeños, o como bien nos enseña el apóstol usando dos términos que estudiaremos más adelante en el capítulo 3, cuando está diciendo: yo no puedo hablaros como a espirituales, sino tengo que hablaros como a carnales. Aquí usa el término niños en Cristo. Sino un poquito más adelante está diciendo que realmente les habla porque son aún carnales, o sea, lo que viene a decir que andan como los demás hombres. Esto no es un creyente maduro. Esto es algo a evitar por nosotros. Esto es algo a predicar en la iglesia. Esto debe de ser objeto de nuestro deseo para no quedarnos atrás. A veces es muy triste cuando vemos hermanos que después de tantos años sus vidas no han avanzado. A veces en nuestra propia vida tenemos que ser fieles, tenemos que tener o procurar examinar exhaustivamente todo aquello que no está creciendo, que no está produciendo y que realmente delante de Dios no está dándole la gloria y la honra. Cuando un cristiano deja de crecer es porque entrega su vida a la sabiduría de este siglo. Es porque sus objetivos están en la terrenalidad, están lejos de la cruz, están lejos de la resurrección, están lejos de la glorificación, están lejos de la segunda venida, del estado eterno de las cosas.
Su corazón está únicamente contemplando una sabiduría, como bien decimos, que es de este siglo, en contraste con la que los maduros están escuchando, aprendiendo, comprendiendo y creciendo en ella. Una sabiduría que no es de este siglo. Sabemos por la propia escritura, en la propia mentalidad judía había dos eras, había dos épocas, la era actual y la era venidera. La era venidera sería instaurada, sería fundada, sería inaugurada por el propio Mesías, o sea, sería la era del reino mesiánico. Para nosotros los creyentes sabemos que esos postreros días han sido ya iniciados con la presencia del Mesías, del Rey humanizado aquí en esta tierra. Pero a la vez sabemos que todavía vivimos en este siglo, como bien nos enseña Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 4, dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, cuando un hombre es transformado por el Evangelio, es librado de la prisión de este siglo que está gobernada por el Dios de este siglo en la Reina Valera, 2 Corintios 4:4, o el Dios de este mundo en la Biblia de las Américas, o también el príncipe de este mundo, como bien nos enseña el Evangelio de Juan. Sabemos que este sistema, este mundo, está gobernado por poderes, por potestades de tinieblas, y que los hombres sin Cristo realmente están en una condición de hijos de ira, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente, la potestad del príncipe de las tinieblas, siendo hijos de ira, siendo hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta es la condición del hombre que vive en la sabiduría de este siglo presente. Pero nosotros, por la gracia de Dios, estamos siendo influenciados primeramente con el poder transformador que realmente nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que ese Dios rico en misericordia y grande en misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no por obras, mediante la fe, para que nadie se gloríe. Y juntamente nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida, en un sentido, ya pertenece al siglo venidero. Ya hemos gustado los poderes del siglo venidero. Pero a la vez todavía vivimos en este presente siglo que sabemos que tendrá su fin en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que inaugurará el reino mesiánico, el milenio, y después de 1000 años, evidentemente, estos cielos y esta tierra presente pasarán y darán lugar a los cielos nuevos y la tierra nueva, cuya capital será la nueva Jerusalén celestial, donde moraremos los santos por los siglos de los siglos. Por lo tanto, queridos oyentes, esta es la gran diferencia entre los que están madurando y los que no están madurando. Y está hablando a una iglesia. Usted y yo tenemos que realmente mirar hacia nosotros mismos y pensar hacia dónde estamos viendo, con qué nos estamos identificando, qué es lo que está cambiando nuestra vida. Corrientes, modas, estilos. ¿Vivimos únicamente por un futuro terrenal o realmente estamos enfocados en las glorias celestiales? En las glorias que vendrían tras los sufrimientos de la cruz. Todo lo que nos espera en el siglo venidero, en el cual ya estamos en un sentido de participar y de saber, porque esta sabiduría es la que se nos predica en la palabra de la cruz, y se nos enseña que no es de este siglo ni de los gobernantes de este siglo. O sea, lo que hemos estado explicando en el programa anterior, que aquí
podríamos pensar que estamos hablando de rangos, de seres, de espirituales en el sentido maligno, o evidentemente estamos hablando de hombres gobernantes de este siglo, humanos, que en mi opinión es lo que aquí se nos enseña en este contexto, pero influenciados por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo, por la propia condición humanamente caída de estos gobernantes. No pueden comprender la sabiduría divina, y el versículo 7 y el versículo 8, que son los versículos siguientes al versículo 6, nos dan esta razón. Primeramente, porque esta sabiduría es de una naturaleza divina, lo que hace imposible que no se pueda comprender en otra manera que espiritualmente, y el verso 8 nos habla del propio fracaso de estos príncipes que, de haber comprendido esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora el apóstol va a dejarnos un verbo que quizá para mí sería algo importante en estos minutos que nos quedan de programa, que es, nos dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí tenemos el verbo catargio, ¿sí? Es un verbo que su significado es hacer, inoperante. O sea, realmente lo que aquí se nos está enseñando, observemos las diferentes traducciones. La Biblia de las Américas dice así: los príncipes, los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. La Reina Valera de 60, que estamos leyendo, que perecen. La Nueva Versión Internacional dice los cuales terminarán en nada, porque no son nada. La Nueva Traducción Viviente, quienes pronto son olvidados. O sea, que su sabiduría es una sabiduría que tiene un tiempo contado y limitado y que únicamente pertenece a esta tierra y al destino de esta tierra, que tiene fecha de caducidad. Y la Biblia de Jerusalén dice abocados a la ruina. Bueno, en sí, este verbo lo que está significando es ser hecho inoperante, o sea, que realmente toda la acción de estos gobernantes con su sabiduría de este siglo es una acción que no tiene una acción operante. O sea, Dios la contempla y la declara como algo vano y sin sentido. Bueno, esto lo podemos ver. Pablo usa este término aproximadamente unas 27 veces. Es un término, es una expresión muy favorita del apóstol Pablo. Nos está hablando etimológicamente que es un verbo que tiene, un prefijo y el propio verbo, que es argos, y que juntamente con este prefijo kata, pues nos habla de inactividad, inutilidad, algo que es cancelado, algo que es eliminado, algo que es completamente inoperante, inactivo, ocioso, sin uso, sin valor, inoperante. Bueno, si nosotros leemos el verso 28 del capítulo 1, aquí tenemos esta expresión, cuando dice, relativo a que Dios escogió lo vil, y aquí es un término que habla gente que no tenía una existencia, y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Bueno, lo que aquí vemos es un juego de palabras maravilloso. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es, o sea, aquello que todavía no existe, para anular lo que existe, en referencia a la sabiduría de este siglo, a la sabiduría de los gobernantes de este siglo. Y aquí el verbo anular es este verbo catargeo, ¿sí? Bueno, también Pablo usa esta expresión en un contexto que nos está hablando de algo diferente relativo a nuestra propia vida recibida como obra de la cruz,
donde dicen en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no sirvamos, ya no seamos esclavos del pecado. Esto es lo que nos enseña la versión de las Américas. La versión Reina Valera nos enseña, que es la que yo estoy utilizando con ustedes, nos enseña así, dice, sabiendo esto. Esto es un término contable, o sea, entendiendo que somos poseedores de esto, que tenemos esto para computar, contabilizar en nuestra vida, que nuestro viejo hombre, aquel hombre que nos relaciona con Adán, aquel hombre que nos relaciona con el pecado, aquel hombre que nos relaciona con la enemistad con Dios, aquel hombre que nos relaciona con la desobediencia a Dios, aquel hombre que realmente nos llevaba a la destrucción, aquel hombre que nos llevaba a la condenación, aquel hombre que realmente era objeto de la ira de Dios, fue crucificado juntamente con él. Y aquí se nos está diciendo que cuando nosotros aceptamos a Cristo en la cruz del Calvario, realmente morimos con Cristo. Él muere nuestra muerte. Él puede llevar a cabo el pago por nuestro pecado llevando a cabo la expiación por medio de su sacrificio. Entonces nosotros podemos morir al pecado a través de la muerte de Cristo. Podemos morir al viejo hombre. Nuestro pecado es perdonado. El pecado es quitado. Como bien nos enseña Miqueas, es lanzado lejos de la memoria de Dios. Dios ya no está viendo nuestro pecado. Dios está viendo el sacrificio de su Hijo a favor de nosotros. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo de pecado, que es lo que en este contexto se nos está enseñando en cuanto a lo que es la vida pecaminosa, entonces este cuerpo que es el templo, este cuerpo que es realmente el almacén, este templo, este cuerpo que es el instrumento que el pecado usa para desarrollar esa vida desagradable a Dios, es destruido. Y aquí la palabra destruir es este término catargio, o sea, es hecho inoperante, queda inactivo. Por lo tanto, aquí tenemos una gran lección y una gran verdad. En el próximo programa me gustaría poder hablar un poquito más de este término, porque creo que es un término maravilloso, y es que los creyentes a veces dicen no puedo, pero la Biblia te enseña que cuando tú has muerto en Cristo, cuando tu vida ha sido transformada, tú tienes en ti la vida suficiente para no pecar más. Has muerto al pecado y has sido justificado del pecado. Y si has muerto con Cristo, entonces crees que también vivirás con Él, no solamente en la vida que ya tenemos, sino en la vida venidera. Y otra vez nos expresa esa misma expresión, considerando que Cristo, habiendo ya resucitado de los muertos, ya no muere, o sea, no va a repetirse el sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos crucificar de nuevo a Cristo para nosotros. La muerte ya nunca más se enseñoreará de Él. O sea, Él no va a pasar nunca más por la muerte, aun sabiendo, como dice el Salmo 16, citado por el propio apóstol Pedro en su primera exposición y predicación después de Pentecostés, donde claramente enseña que sueltos los dolores de la muerte, o sea, la santidad de Cristo, la deidad de Cristo, su humanidad perfecta, descendió al sepulcro y la muerte no tuvo actividad sobre él, quedó absolutamente inoperante por su propio sacrificio. El pecado fue quitado, el poder de la muerte fue anulada, el propio aguijón que nos condenaba evidentemente fue anulado, el sepulcro
realmente fue vencido. La ley que nos acusaba fue cumplida. Por lo tanto, se nos enseña que por cuanto murió al pecado, o sea, Él murió por causa de nuestro pecado, también resucitó y para Dios vive. Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios, como bien dice el Salmo 110 en el verso 4, y juró Jehová que tú serás sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros hoy nos volvemos a considerar y tenemos este término en el verso 6, tenemos este término en el verso 9 y tenemos este término en el verso 11. Nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios porque este cuerpo de pecado ha sido destruido, ha sido hecho inoperante. Bueno, en el contexto que estamos estudiando tiene que ver con la sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo, pero también es importante saber que nosotros podemos alcanzar esta madurez y podemos realmente entender la sabiduría del siglo venidero en base a esa obra de la cruz. Y en esa obra de la cruz, el estorbo que realmente impedía mi comprensión de Dios ha sido destruido, ha sido hecho inoperante para que yo no sirva más al pecado, sino viva para Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy nosotros somos siervos de Cristo, siervos de la justicia, pertenecemos a la sabiduría de Dios, somos el fruto de la sabiduría de Dios, y esto siempre debe de ser un argumento para dar gracias a Dios. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa, en este estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Muchas gracias.